Hola, yo me llamo Sergio René de Dios Corona. Soy periodista desde hace 27 años. Empecé profesionalmente en el periodismo en 1984. En ese tiempo escribíamos en máquinas de escribir, las tradicionales, las viejitas, las Olivetti. Y en el 1985 empezamos a usar la computadora. Posteriormente, en los años 90, utilizamos internet. Y es hasta finales de la pasada década en que nos empezamos a animar a hacer el periodismo digital. Me ha tocado ver nacer a dos periódicos desde el arranque, a Siglo XXI y el Periódico Público. También me he desempeñado como locutor en radio, tengo certificado de locutor. Igualmente soy columnista desde hace por lo menos unos 12 años. En tres periódicos ya. En 1994 estuve un mes en Chiapas cuando ocurrió el levantamiento armado de los zapatistas, lo cual representó para mí una experiencia humana bastante fuerte. Igualmente el reportaje que más tiempo tuvo de mi parte lo realicé con una compañera, con Alejandra Chanik, durante medio año. En Público nos dedicamos a revisar más de 430 expedientes de narcotraficantes sentenciados, entrevistamos a más de 100 personas y revisamos decenas de documentos. Elaboramos una base de datos donde había más de 40,000 datos. De esos 40,000 datos, con las entrevistas y los documentos y las observaciones, porque debo decir que en mi caso estuve 33 días en la penal, pero no de preso, sino buscando datos entre los expedientes. Me la pasaba desde la mañana hasta la noche. De ahí salieron 14 reportajes que para mí han sido de los trabajos más relevantes en mi trayectoria periodística. Además de periodista, en estos 27 años me he dedicado a la docencia y a la enseñanza del periodismo y he dado clases por lo menos en media docena de universidades. Actualmente soy catedrático de periodismo en la Universidad de Guadalajara, en el campus de La Ciénega y también en la Universidad de ITESO. Para los periodistas que venimos del periodismo tradicional, por llamarle así, sobre todo en mi caso, que mi experiencia ha sido fundamentalmente en medios impresos, en periódicos. Por un lado, ha sido todo un reto el de pronto romper esquemas, el de pronto darme cuenta de que como periodista necesito estarme capacitando a diario. El periodismo digital exige una capacitación técnica, por un lado, importante, relevante, en donde la competencia es mucho más acelerada, porque si en los periódicos las noticias salían al día siguiente, ahora lo que se publica al día siguiente ya es viejísimo, ya es casi historia. Cuando lo que está ahorita trabajándose muy fuerte tiene que ver con el periodismo minuto a minuto, no el periodismo de 24 horas como se hacía antes. Entonces exige un conocimiento técnico fuerte y por otro lado una dinámica incesante en la que se necesita cierta actitud, mucha entrega, mucho entusiasmo por esto, mucho cariño por la profesión porque es muy exigente.
El periodismo digital viene a revolucionar el periodismo como se había hecho en las últimas décadas y siglos, y me parece que abre oportunidades para que los ciudadanos puedan o crear sus propios medios, como en lo individual o como agrupaciones, o que en medios donde haya periodistas profesionales puedan ellos casi ir dictando buena parte o toda la parte de la agenda informativa. Porque si yo me encuentro en ese medio y veo que ahí hay respuesta, hay eco a lo que planteo, es un medio que ya no lo siento tan alejado, porque lo que yo escriba me lo van a publicar. Sea una carta, sea un comentario a un texto, sea un video que capté, sea algo que capté con mi celular y que se los transmito y yo sé que me lo van a trepar a internet. O sea, es un medio que está socializando la información y que está socializando proyectos informativos así en términos generales. Entonces yo le veo muchísimo futuro por ahí en términos de la democracia, sí, porque una democracia exige este tipo de medios, ciudadanos participativos con medios que les den espacio y les den voz a todo el mundo. Para mí fue muy atrevido, porque yo partí de cero totalmente. Sé reportear, sé entrevistar, sé investigar, sé redactar, sé dirigir reporteros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero enfrentarme de pronto a una nueva situación que me exigía un nuevo lenguaje, que me exigía un nuevo tipo de programas, otra concepción del periodismo, para mí fue un reto que yo asumí, porque a mí me gusta empujar, me gusta salir adelante, me gusta innovar, no me quedo atrás, nunca me he quedado atrás. Y yo vi muchísimas posibilidades en internet, el crear mi propio espacio, un espacio en donde los que me quisieran acompañar pudiéramos disfrutar lo que hacíamos y que pudiéramos verlo como una posible empresa. Entonces fue una primera experiencia, fue un prolegómeno de lo que estoy haciendo ahora, que me dejó muchas enseñanzas, pero que me implicó conocer otro tipo de situaciones. Por ejemplo, que uno necesita registrar el nombre y checar si el nombre de lo que quieres hacer no lo tiene alguien. Implica conocer administradores, que es toda una situación compleja para alguien que no lo ha hecho. Implica saber de fotografía, implica saber cómo subir audios, cómo subir videos, implica saber de animación, redactar de otra manera, hacer las revistas más visuales, rodearse de un equipo de gente que confíe en ti y que confíe en el proyecto, el buscar recursos, que me parece que es una de las partes más difíciles, quien pueda apoyar un proyecto en el que confíe y que diga le apuesto, el moverse en las redes sociales, en fin, fueron como diversas líneas de trabajo en las que cuando está uno metido se va uno dando cuenta de la dimensión de lo que estás haciendo y que es un periodismo muy exigente, me atrevo a decir más exigente que el periodismo tradicional, por todos los conocimientos, tiempos que necesitas invertir. Bueno, he aprendido que como periodistas sí tenemos la capacidad de incursionar en este nuevo periodismo. Es otro tipo de periodismo. Me parece que he aprendido que siempre, al margen del formato, al margen de qué plataforma, siempre va a ser importante tener buenos contenidos. Siempre, sin importar de qué tipo de plataforma o de formato se utilice, de que saber investigar y saber redactar siempre va a ser útil. Pero no es lo único, es parte nada más en este caso. Yo he aprendido que el trabajo en equipo se necesita muchísimo en el periodismo digital, que es como la suma de muchos talentos, porque puede ser que alguien sea muy bueno en foto, pero puede ser que alguien también sea bastante bueno como webmaster, o alguien por ahí diga, es que yo puedo tomar unos videos muy interesantes. Se necesita mucho trabajo de equipo, se necesita, me parece que una actitud diferente en el sentido de que tienes que avanzar a pesar de las dificultades que te vas encontrando diario, sobre todo cuando arrancas. Problemas de todo tipo que ni te imaginas que no iban a ocurrir, lo estás enfrentando ahí, técnicos o de logísticos o de muchos tamaños y colores. Yo siento con recursos, me parece que ese es un problema fundamental, el allegarse recursos. Hay tantos blogs, tantos sitios que necesita uno como ir adquiriendo su propia identidad y su propia personalidad,
y definir en qué sí somos buenos como periodistas en esa página o en ese sitio. Yo sueño con eso, sueño con un medio que sea muy leído, que haya mucha interacción con los lectores, que ellos no solamente escriban, sino que también puedan mandar sus fotos, sus videos, sus trabajos, etcétera, todo lo que tengan. De tal manera que el sitio sea concebido más como algo colectivo, no sea nada más de 4, 5 o 20 que están haciéndolo, sino que sea eje, genere lo que llamábamos en los años 90 un periodismo más movilizador, un periodismo que lleve al lector a actuar, en este caso con el propio medio, y también a que utilice el medio, lo sienta suyo, de tal manera que ahí pueda encontrar sus preocupaciones, respuestas a sus preocupaciones, o que pueda aportar sus propios puntos de vista, porque lo que tiene las redes es que nos da la posibilidad de que todos podamos meternos y volver un medio nuestro. Yo sugiero que con todo y miedo se metan, que empiecen a experimentar, quizá con un blog al principio, posiblemente si son más arrojados con un sitio, por todo lo que implica de gastos, y que empiecen a darle forma a un periodismo donde ellos sean gestores, donde puedan abrir un espacio que permita que otros periodistas también se metan ahí, que no se queden en la queja, que está bien que se quejen de todo lo que quieran de los dueños de los medios, pero que además de quejarse, innoven, que además de quejarse, abran sus propios sitios para que puedan ir cristalizando poco a poco el tipo de periodismo que siempre han soñado, porque ahí finalmente tú eres el que decide. Entonces hay que atreverse, me parece que es una palabra, atreverse con todo. Pues el reto está ahí, me parece que el periodismo digital es como un pastelote en donde cada quien decide qué tanta rebanada va a tomar, pero tomar una rebanada implica muchísimo esfuerzo, creatividad y ingenio y profesionalismo.